ya es patología especial. ¿Qué quiere decir? Vamos a mirar un poco más los aparatos y sistemas y sus patologías especiales. Cómo se desarrollan, cómo se dan, qué importancia tiene en la parte clínica, que es lo que más nos importa. Porque la parte clínica es lo que vemos en el paciente. Y mañana vamos a hacer la práctica de esto también. Para mañana tienen que leer histología. ¿De qué? No, de las arterias, de las venas. Entonces, ¿por qué será importante la patología vascular? ¿Por qué tenemos la patología vascular? ¿Qué son los vasos? Entonces nuestro cuerpo está irrigado, está sistémicamente distribuido en los vasos por cada parte del cuerpo. Entonces, como ven en la imagen, ustedes ya han visto esto en la anatomía. Tenemos un brazo que bombea sangre y lo elimina o lo eyecta a través de qué? A través de qué sale la sangre del cuerpo. Arterias. Y regresan a través de arterias y venas. Todo eso está en nuestro cuerpo. Pero fíjense que estos vasos, al ser parte de un mismo sistema, no son iguales. Hay diferencias. La diferencia de la aorta, que es, ¿cómo lo ven acá? Gruesa o delgada. Gruesa. Y las venas, delgadas. ¿Por qué? Porque estas soportan, ¿qué cosa? Presiones altas. Y las venas soportan presiones bajas. Entonces las venas son vasos de volumen. Vasos de volumen. ¿Qué quiere decir, doctor? Que nuestra sangre está mayormente concentrada ¿en dónde? En las venas. ¿Dónde tenemos más venas? ¿Qué parte de nuestro cuerpo tenemos más venas? ¿Quién sabe? Miembros inferiores. Por eso, cuando nuestro paciente está chocado o está con baja presión, ¿qué hacemos? Levantamos nuestras piernas para que regrese la sangre. Pueda seguir funcionando. ¿Qué cosa? Claro, el corazón. Porque sin sangre el corazón no va a funcionar. ¿O va a funcionar? No, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, esa es la importancia. Mañana vamos a ver esto en la práctica. Venas y arterias. ¿Ya? Y las arterias tienen la capacidad de ¿qué? De estar siempre abiertas. ¿Por qué? Porque tienen una capa de elastina que hace que la arteria nunca colapse. A diferencia de la vena, que no tiene eso. Entonces, cuando nosotros veamos, la vena siempre va a estar colapsada. ¿Ya? Y la arteria siempre va a estar abierta. Aparte, ¿notan otra diferencia? La capa muscular. La capa muscular acá es más gruesa que acá. ¿No? Entonces, estos dos sistemas se unen a través de capilares. ¿Para qué sirven los capilares? Filtran sangre los capilares. Es delgada. ¿Se filtra la sangre? ¿Qué se filtra? Intercambio de gases. ¿Qué más? ¿Qué más intercambiamos? ¿Solo gases? O sea, intercambiamos nutrientes. Intercambiamos células inflamatorias. Entonces, todo eso hace que el sistema funcione.
Entonces, para que este sistema nunca deje de funcionar, estas venas, ¿cómo tienen que estar? Estas venas y arterias, ¿cómo tienen que estar? Libres, ¿sí o no? Porque ¿qué pasa si yo pongo mi puño acá? Obstrucción. Entonces, ¿quién se ve comprometido? Si obstruyo la vena renal, o la arteria renal, perdón. ¿Podré orinar? No, sí. Esa es la lógica. Ustedes tienen que tener lógica para aprender. Nada que después de la arteria va a ser la arteria, después no. No tienen que memorizar, tienen que poner lógica. Si ustedes no entienden la lógica de este aparato, no van a entender lo demás. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces. Ya, entonces, nuestros capilares están distribuidos en todo nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo necesita de nutrientes y oxígeno. Pero nuestros capilares no son lo mismo en diferentes órganos. ¿Por qué? Porque hay muchos órganos que necesitan mucha cantidad de sangre y otros órganos que no necesitan mucha cantidad de sangre. Entonces va a depender de la fisiología de cada órgano. Es así que nosotros cuando hablamos del sistema vascular a nivel cerebral es diferente al sistema vascular a nivel del riñón, por ejemplo, o del hígado. ¿Por qué? Porque en el riñón y el hígado existe mucha filtración de sangre. ¿Para qué existirá mucha filtración de sangre en el riñón y el hígado? Pensad. Claro, porque eliminamos desechos a través de los órganos. Entonces la filtración tiene que ser mayor. Y esos capilares están fenestrados usualmente, o sea, están separados. Pero no va a pasar eso en capilares de nuestro sistema nervioso central, como el cerebro. Porque el cerebro no necesita esa cantidad de sangre para filtrar, sino necesita más que todo para suplir. Y eso se hace a través de la barrera hematoencefálica, que es una barrera que impide el paso de sustancias tóxicas al cerebro. ¿Por qué impedirá las sustancias tóxicas? Claro, no haya daño, no haya daño en nuestras neuronas. Porque nuestras neuronas son privilegiadas. Entonces, estas barreras hacen que cualquier sustancia no ingrese a nuestro cerebro. Y de esa forma se protege. Aparte, las células endoteliales tienen estas funciones. ¿Ya? Primero es nuestra barrera, ¿ya? Porque en el resto de nuestro cuerpo normalmente las células endoteliales están juntas. ¿Ya? Entonces, esto hace que sea nuestra barrera, nuestra primera barrera ante patógenos, ante sustancias tóxicas. Pero también el sistema endotelial puede secretar sustancias trombóticas y antitrombóticas. ¿En qué circunstancias? Por ejemplo, si existe un daño mecánico en las células endoteliales, va a secretar sustancias protrombóticas. ¿Qué significa trombosis? Entonces, eso es el inicio de la reparación de este sistema. ¿Ya? Y lo hace a través de la secreción de prostaciclinas. ¿Qué es la prostaciclina? ¿Cómo tienes? ¿Ok? Hay causa 9. Entonces, si es única, ¿sabes qué es? Eso lo hemos hecho ya. ¿Qué es la prostaciclina? ¿Dónde vas? Juan Pablo. ¿Cómo vas a acordar? El capítulo 1 es justamente para que ustedes lo vuelvan a repasar, no es para que lo dejen porque ya pasó el capítulo 1. Voy a volver a preguntar en los exámenes capítulo 1. Sí. ¿Qué es? Es una quimio, ¿qué es la ya, sí, pero ¿qué?
¿Qué es? Vas por acá. Es una prostaglandina. Eso es tan fácil, ustedes se marcan otra cosa. Les voy a preguntar lo mismo en el examen y van a marcar interleuquina alfa. ¿Qué tienen que estar concentrados en los pasos del curso? El curso inicia con la patología general justamente para que ustedes conozcan lo básico y empiecen a hacer más conocimiento con lo que ya, entonces, todas esas sustancias también pueden ser protrombóticas, antitrombóticas y protrombóticas. Esto también es importante, la producción de la matriz extracelular. En este capítulo vamos a hablar de 4 elementos importantes que ustedes no deben olvidar. Primero, los elementos celulares. Vamos a hablar sobre la capa media, que tiene como principal elemento al músculo, ¿qué músculo? Liso. A la capa íntima, que tiene como principal elemento la íntima. ¿Quién está en la íntima? Las células endoteliales. Y también vamos a hablar sobre la producción de la matriz extracelular. ¿Por qué es importante la matriz extracelular? Porque la matriz va a unir estos elementos, los va a sostener, los va a juntar. Va a ser como la mezcla que juntan dos ladrillos. Eso es la matriz extracelular. ¿Qué componentes tiene la matriz extracelular? Lo habían hecho en biología. Tú, ¿cómo te llamas? Fernando. Fernando, ¿qué componentes tiene la matriz extracelular? ¿Quién sabe? A ver tú qué has sacado, probado. ¿Probado está, no? Sí. ¿Qué componentes tiene la matriz extracelular? Pues yo no voy a seguir con la clase si no me dices. Colágeno. ¿Quién dijo eso? Ah, Carlos. Carlos está probando. Una encuestita, ¿no? Hablando de eso, recuerda otro trabajo. Solo para los que desean. Si acá dice, colágeno verticales. Los colágeno y los proteínas. ¿Qué tipo de colágeno tenemos? Uno, ¿qué más? Tres. Entonces la matriz extracelular va a ser producida por las células endoteliales y por el músculo liso. También va a modular el flujo sanguíneo a través de la vasodilatación y la vasoconstricción. Fíjense cuántas funciones hacen estas células endoteliales. Para hacer un epitelio tiene muchas células, por eso algunos lo consideran como un sistema. ¿Ya? Está implicado en muchas enfermedades, incluso en el shock adrenérgico. Entonces, si ustedes quieren tratar en el futuro este tipo de shock, en los hospitales, la vida puede pasar de un minuto a otro, de un paciente sano a un paciente muerto. Tienen que conocer estos elementos, porque el tratamiento está dirigido a estos elementos. Entonces, la regulación de la inflamación, esto ya también hemos visto, ¿no? Las interleuquinas 1, la interleuquina 6, y las selectivinas, ¿para qué sirven? La adhesión. Para la adhesión. Sí. Exacto, para la adhesión. Porque las selectivinas sirven para que los neutrófilos puedan disminuir su velocidad. Ellos están dando vueltas, así vueltas y vueltas, pero cuando se activan las selectivinas,
va disminuyendo su velocidad hasta llegar al sitio de lesión. También van a producir factores de crecimiento, ¿no? Estimuladores y inhibidores. Entonces, el endotelio va a permanecer estable cuando cumplan estas 4 condiciones. Cuando el flujo de sangre sea de tipo laminar. ¿Qué quiere decir laminar, doctor? Cuando el flujo sea en una recta. Cuando el flujo de sangre esté dirigido, recto, sin curvaturas, sin turbulencias. Eso significa laminar. Cuando el flujo laminar está presente, el endotelio va a estar estable. También cuando va a estar el factor de crecimiento derivado de vasos endoteliales, ¿no? Secretados por macrófagos, secretados por otras células. Y para la firme adhesión a la membrana basal. Cuando las células endoteliales se desprenden, van a originar un estímulo para que se activen las células endoteliales en un proceso que se llama activación endotelial. Entonces, ¿qué factores van a producir esto? El flujo turbulento, la hipertensión, las quimiosinas, un complemento, productos bacterianos. En una sepsis va a haber una inflamación. Entonces, eso también va a lesionar el endotelio. También los virus. Y miren esto, ¿no? El cigarro. ¿Quiénes fuman acá? Ya no. El delegado. Entonces, esto va a producir que las células endoteliales eleven las sustancias protrombóticas. O sea, va a ser paulato. También va a eliminar lo que son quimiosinas, citocinas y factores de crecimiento. Entonces van a haber 2 estados del sistema endotelial. Un sistema estable o basal y un sistema activado. Cualquiera de estos 2 sistemas entra en el examen. Y las otras células que les mencioné son las células musculares lisas. ¿Están en qué etapa? Media. En la capa media. Entonces, estas tienen capacidad de proliferar. También tienen capacidad de activar la síntesis de qué? De la matriz extracelular. A partir de ahora, todo lo que se refiere a colágeno es matriz extracelular. También elabora factores de crecimiento, interviene en lo que es la vasodilatación y la vasoconstricción. Entonces existen factores activadores, como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que hacen que nuestros músculos lisos sean contraíbles o sean dilatados. También está la endotelina, interferón gamma. ¿Quién producía el interferón gamma? Linfocitos. Entonces, también existen factores de mantenimiento, como el eparasulfato. ¿Qué significa no? ¿Qué significa no? Entonces, esos son los factores estabilizadores. Muy bien, entonces cuando hay una lesión a nivel de la pared o del sistema vascular, lo que se va a producir es el reclutamiento de las células musculares lisas, ¿ya? Que pueden derivar de la capa media o pueden derivar del medio circulatorio, o sea, de nuestra circulación. Entonces pueden ser libres o pueden ser derivadas de este lado. Esta proliferación va a crear una placa ateromatosa, ¿ya? Esta placa ateromatosa tiene la capacidad de tener no solamente músculos lisos, también puede tener macrófagos espumosos, que vamos a verlo más adelante, ¿ya? Y aparte va a elaborar lo que es la matriz extracelular. Entonces, esto va a hacer en un principio que nuestro vaso aumente de tamaño, pero cuando ya no es compensatorio, este vaso va a esterilizarse.
Y la estenosis, por tanto, va a producir que el flujo sanguíneo, ¿qué va a hacer el flujo sanguíneo? ¿Aumenta o disminuye? Una estenosis. Disminuye. Entonces, si nosotros agarramos un vaso que está así de este tamaño y lo estenosamos, va a disminuir nuestro flujo, ¿no? Entonces, eso va a causar con el tiempo, ¿qué cosa va a causar? Claro, va a tener una función. Si se cierra completamente, ¿qué va a causar? Isquemia. Claro, isquemia en el órgano conjuntivo, que normalmente es el corazón, los riñones, nuestros miembros inferiores y nuestro cerebro. ¿Ya? Las patologías están basadas en este principio. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. Entonces, la arteriosclerosis es el crecimiento de nuestras, ¿qué sería? Estamos ligados, estamos hablando de 4 razones. Primero, se puede hacer una arteriomatosis o arteriosclerosis de tipo diabetes. La esclerosis de Mockenberg es una esclerosis fisiológica, ¿ya? Que se da en pacientes mayormente de 50 años. Nosotros en patología lo vemos a nivel del útero, en las pacientes que ya son menopáusicas y que están operadas por hiperplasia o por diferentes motivos, ¿no? Se les saca el útero y ahí encontramos estas arterias con calcificaciones de Mockenberg. También está la hiperplasia fibromuscular, ¿ya? Que son el aumento de la capa íntima por células fibromusculares, normalmente por procesos iatrogénicos, ¿no? Como la colocación de una prótesis o una angioplastia por rayón. Y el cuarto, es la aterosclerosis, que es lo que vamos a hacer el día de clase. Entonces, la aterosclerosis es importante, ¿por qué? Porque es de alta letalidad. Alta letalidad. Quiere decir que nuestros pacientes, a nuestra consulta de emergencia, van a ir por ese problema, por aterosclerosis. ¿Por qué? Porque tiene alta mortalidad. Casi la mitad de todas las muertes en los países occidentales están producidas por esta enfermedad vascular. Entonces, la estructura básica es la placa ateromatosa, que ustedes ven. Tiene una cubierta de ¿qué células? Endoteliales. Y esta placa está constituida por células lisas, musculares lisas. ¿Esto qué sería? Linfocitos, por macrófagos. ¿Y esto de amarillo qué sería? Ácidos grasos o necrosis grasa, que con el tiempo se han ido acumulando, se han ido formando y constituyendo lo que es la placa ateromatosa. Esta placa ateromatosa va a esterilizar con el tiempo la delegación del órgano. Por eso es importante. Entonces, eso está dentro de la... ¿Qué capa es esta? ¿Qué capa es la que ha aumentado? La íntima, no se olviden. Porque yo puedo decir la capa media y les hago fallar en el examen. Íntima. Entonces, ¿qué produce o qué factores estimulan la formación de un ateroma? Pues pueden ser factores modificables o no modificables.
¿Qué quiere decir un factor modificado? Los no modificables son parte de nuestra guía. Por ejemplo, nuestro sexo. ¿El sexo tendrá que ver con la formación de ateromas? Sí. ¿Qué ha hecho así? ¿Cómo? Los hombres es mayor 40 años y las mujeres posmenopáusicas. Claro. Incluso se ha demostrado que el suplemento de estrógenos no protege al corazón, no lo protege. Sin embargo, el factor de riesgo de las mujeres menopáusicas tenga más riesgo de qué? Y los modificables está la hiperlipidemia. ¿Qué es hiperlipidemia? ¿Quién sabe? Aumento de lípidos en la sangre. ¿Qué hay lípidos? HDL también. VDL. Ya. ¿Cuál es el otro? ¿Y HDL? ¿Aumento o baja? Baja. Claro, bajaría, ¿no? Claro, ya. Y es porque nuestra dieta ha cambiado. La dieta de los países occidentales está más basada en verduras, ¿no? Carnes. Todos ustedes que van a comer después de carne. Hamburguesas, salchipapas, salchichones. Ahorita vamos a ver cómo está esa dieta. Acuérdense también que la inflamación también es un factor de riesgo para desarrollar porque las células inflamatorias también intervienen en la formación de células. ¿Qué células inflamatorias? Linfocitos. Macrófagos. Siempre he preguntado, ¿qué células? Linfocitos. Linfocitos. Entonces, está acá, pero, o sea, ya, ahorita vamos a ver la trivia. Ya, entonces, la patogenia de la formación de un ateroma va a ir primero con la aparición de los elementos de riesgo, ¿no? Como las hiperlipidemias, como el cigarro, como las toxinas, las infecciones, las bacterias. Todo eso puede producir un ateroma, sí. Por eso es de alto riesgo. Si nosotros nos hacemos un examen ahorita, vamos a ver que muchos de nosotros vamos a tener nuestro LDL elevado, ¿no? Y otros ni siquiera van a tener nada. Entonces, eso produce una lesión a nivel de ¿qué? Del endotelio. Entonces, la lesión tiene que producirse en el endotelio. Entonces, el endotelio, ¿cómo reacciona? Con la activación endotelial. La activación endotelial significa que el endotelio va a ser más permeable, va a dejar que pasen elementos como Linfocitos, macrófagos. principalmente el macrófago. Estos elementos van a ser los responsables de que esto se vuelva un ciclo vicioso. Como profesor, porque si yo dejo entrar al elemento que me hace inflamación, ese elemento que hace inflamación va a causar más inflamación. Y con el tiempo va a crecer más y más y más ese ateroma. Ese es un ciclo vicioso. Entonces, con el tiempo se va a formar esa placa. En un principio va a ser el aumento de la circunferencia del vaso, pero cuando este llega a un límite y ya no puede aumentar, va a aumentar la estrechez de la luz, engrosando este vaso. Entonces, la estenosis va a producir un flujo bajo de esta inflamación.
¿Ya? Entonces, estos elementos que nosotros vemos, que han traspasado desde la circulación a esta placa aterogatosa, son macrófagos, que van a consumir, que van a englobar sustancias como ¿qué te vas a llevar? Tienes que contestar. Si no te vas a ir afuera. ¿Qué puedes decir? ¿Qué decir? Tienen que estar atentos. Si van a estar jugando o conversando, no sé de qué, después en el examen, cero. Y el examen es de todo lo que hablo. Ni siquiera es que el profe tiene que leer todo el libro, ¿no? Todo lo que hablo. Y todo lo que está en los diapositivas. Yo no sé por qué es tan fácil. Y tú les dar 30 minutos, cuando yo debería darle solo 10 minutos para cada uno. Entonces no desaprovechen esta hora que tenemos. Ustedes tienen para preguntar, para repasar, tienen tiempo, tienen energías. Es que deben ser como un tema nuevo, que no sabía que no. Ustedes ya saben, según el sílabo, tienen que venir a estudiar. Y para el examen solo repasar. Así se aprueban todos los cursos. No sé por qué ustedes se complican, no entregan sus informes a tiempo y están con esas notas. Ya ni darles de darles trabajo porque el examen está mal. Ustedes tienen que, si quieren aprobar este curso, tienen que primero, por lo menos, pasar uno de los exámenes. Con nota 18. Yo no puedo llegar a la clase. Todo. Todo el que estaba pensando en otra cosa, distraído, está perdido en el examen. Tienen que concentrarse. Entonces, lo primero que se ve macroscópicamente es la estría grasa. La estría grasa es por la acumulación de macrófagos espumosos. Esos macrófagos ahora se van a llamar células escumosas. Ahora yo menciono células escumosas que tienen lípidos en su interior. Esos lípidos, esas gotitas de lípido, se ven así como una célula con huecos. Mañana, de una de las láminas se debe denominar. Ya, entonces, con el tiempo, los ateromas van a ser de dos tipos: ateromas estables y ateromas instables. ¿Cuáles son de más riesgo? Porque tiene una capa delgada. Esta capa delgada se puede romper y formar trombosis. Y la trombosis va a ocluir un vaso pequeño. Y eso va a ser isquemia. Y ese paciente que no ha recibido tratamiento para esto va a vivir en un promedio de más o menos de 10 años con este problema. Entonces ese paciente va a ser un paciente crónico, un paciente que va a necesitar de muchas consultas, mucha medicina. Entonces no tenemos que hacer llegar a nuestro paciente a ese nivel. Ustedes tienen que intervenir en etapa temprana. ¿En qué etapa interveniría tú? De toda la patología. No, pero ¿en qué etapa como médico tú dirías? Señor, usted está acá y... Ya está la placa. Eso ya es tarde. No, ya está avanzando. Nosotros tenemos que intervenir en la etapa temprana. Acá tenemos que intervenir. Acá. Claro, con los factores de riesgo. ¿Qué le dirá a mi paciente? Que
que confunde. ¿Ya qué? Ejercicio y dieta. Es lo que muchos de los pacientes no entienden. Porque el paciente dice, no me han querido atender en el salud. Pero su tratamiento no depende exactamente de salud, también depende de la persona, de los hábitos que tiene la persona. Entonces, nosotros no tenemos que intervenir, como dice su compañero, tarde, tenemos que intervenir temprano, dando charlas, consejerías, y eso van a hacer ustedes de su salud. Charla de enfermedades que le causan al Estado un gasto público gigantesco. Y ustedes tienen que estar conscientes desde ahora que esa es nuestra labor. No solamente tratar a los pacientes, también prevenir que estos pacientes vengan a consulta por estos datos. Ya, entonces, nuestra intervención tiene que ser aquí, en lo normal. ¿Ya? Pacientes jóvenes, dales, que están entrando en obesidad, incluso niños que ya están entrando en obesidad, dales consejería, ¿no? Consejerías y tratamientos. Entonces, cuando ya aparece la estría grasa, que es la acumulación que hemos dicho, espumosas, ahí ya se está formando el artículo. Entonces, el ateroma también tiene otro tipo de células, que son los linfocitos. Los linfocitos y los macrófagos están unidos en lo que se llama la inflamación de tipo crónica. Otra vez lo que hemos dicho. Entonces el linfocito lo alimenta a través del interferón gamma. El interferón gamma activa el macrófago y el macrófago produce las interleuquinas. Como en la serie. Esas son inflamatorias. Entonces la inflamación produce ateromas. Los ateromas producen isquemia. Y la isquemia produce debilidad o muerte celular. ¿Todo claro? Fácil, señor. ¿Por qué se equivocarían en el examen ustedes? Todo tiene un orden, todo tiene un proceso. Si yo entero en el examen un proceso, ustedes tienen que equivocarse. No puede estar dudando, no, ¿cómo era? Tiene que estudiar con lógica. No puede estar estudiando como en memoria, ¿no? Porque eso se van a olvidar. Pero si ustedes estudian con lógica y con sentido, van a ver que en el futuro se van a acordar. Entonces esto puede causar la ruptura de la placa formando tromos. Y esto puede causar muerte en el paciente. ¿A qué hora más que todo se dan las muertes en pacientes coronarios? ¿En qué horario? En la madrugada. Porque en la madrugada aumenta el cortisol. El cortisol también es un factor que influye en el aumento de la presión. Muy bien. El meme de Dios. Entonces todos nos conocemos, ¿no? Todos conocemos al compañero del pasado. Eso me pasó. Entonces había un compañero en mi clase que era pues bien aplazado, había ganado bastantes años y en medicina pues todas las dos cursos, no sé cómo será acá, pero yo hice, ganaba 2 cursos y me daba 3. Entonces este compañero era muy mayor, y cuando regreso lo veo en el SAMU, trabajando en el SAMU. ¿Saben qué es el SAMU, no? Entonces yo decía dentro de mí, ¿no? Si me pasa algo, me cagaron, ¿no? Entonces tienen que poner mucha atención con eso, ¿ya? Porque una vida va a depender de ustedes. Y nuestra intervención tardía
puede hacer que nuestro paciente muera o se complique. Por eso tienen que estar atentos. Ya, ¿preguntas hasta aquí? Ya. Aneurisma y disección. ¿Ya? El aneurisma también tiene que ver con los elementos que les he mencionado, como la matriz extracelular. ¿Ya? Porque alteraciones de este componente van a hacer que nuestras arterias que están así puedan dilatarse hacia un costado, puedan dilatarse de forma circular o crear falsos aneurismas, ¿no? O la provocación de la disección. Esto hace que nuestra circulación ya no sea única, sino que se creen nuevos caminos. Estos nuevos caminos van a hacer que la sangre pueda hacer un motor, puede hacer una peritonitis, puede hacer que la sangre entre en la cavidad abdominal. Entonces esto produce hemorragias internas y con la consecuencia de que se produzca un shock. ¿Ya? ¿De qué tipo? Shock volémico. Porque si nuestra sangre se va a otro lado, ya no hay sangre. Entonces nuestro corazón deja de latir. Y el paciente. Entonces, esa es la importancia de esta patología. Entonces, pueden ser dilataciones a nivel de vasos o a nivel del corazón. Entonces, como les decía, tienen que ver con la matriz extracelular. Puede haber una deficiencia en la elaboración de la matriz extracelular, como la enfermedad de Marfan o la enfermedad de Belgrano, que producen alteraciones en elementos esenciales de la matriz extracelular, como el colágeno de tipo 3. O se puede dar por el aumento de las metaloproteinasas, que van a aumentar la degradación de la matriz extracelular. Este debilitamiento va a hacer que nuestra arteria pueda dilatarse y pueda producir aneurismas. También va a haber pérdida de lo que es el músculo liso, ¿no? Lisos componentes. Entonces, todos esos elementos van a provocar que se produzca la dilatación vascular. Bien, otra de las enfermedades frecuentes que se encuentran en la patología vascular es la disección aórtica. La disección aórtica es una alteración de la capa íntima. La capa íntima puede sufrir daños mecánicos o químicos que hacen que la sangre pueda disecar el plano de la capa media, formando así una hemorragia. Esto incluso puede romper la capa, el vaso, y esto puede causar una hemorragia masiva. Usualmente está provocada por lo que es la hipertensión arterial. Entonces, en el examen, lo ponemos paciente hipertenso que viene con tales cosas. Entonces, lo que está asociado a la disección es la hipertensión. No se olvide. Ya, entonces, dentro de la patogenia vamos a ver que puede existir una estenosis vascular asociada a la degeneración de la matriz extracelular. ¿Ya? Esto principalmente provocado por lo que es la hipertensión arterial. También, si el paciente, aparte de ser hipertenso, se fuma algo, genera cocaína, eso también puede ser también la producción de elementos falsos o elementos débiles de la matriz extracelular también está relacionada a la disección aórtica.
Entonces, consecuencias clínicas depende del lugar de donde se produce la disección aórtica. Si la disección aórtica es a nivel de la aorta ascendente y el callado, van a producir taponamientos cardíacos. ¿Ya? Estos taponamientos cardíacos son letales. ¿Por qué? Porque puede hacer que nuestro corazón deje de latir y se produzca un suceso mortal. Entonces puede ser a nivel de la aorta ascendente o puede ser a nivel de la aorta descendente. ¿Ya? Estas no son tan letales. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento inmediato para una infección? ¿Para una infección arterial? Quirúrgico. No. El quirúrgico acá de moral, el anestesiólogo va a estar intubando. Ya se muere el paciente. Si les he dicho, ¿cuál es la principal causa? La hipertensión. ¿Nos quedaremos? Ya, muchachos. ¿Preguntas? Ya. Trivia.